Bien. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Padre eterno, santo, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Muchas gracias, Dios, por esta mañana. Muchas gracias, Padre, porque podemos tener el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, el privilegio de saber, pensar que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor.
que está en nosotros los creyentes y que estamos en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Sin Él nada existiría, nada tendría razón de ser sin nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias por la sobreabundante gracia del Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu palabra, por los hermanos que han podido venir en esta mañana. Oro por ellos, que el Señor les ayude a poder estar atentos al mensaje y que juntos como iglesia podamos orar por aquellos hermanos que están fuera. Muchos de ellos apagados espiritualmente, enfriados, y algunos otros enfermos. Oh Señor, ten misericordia de esos hermanos. Ayúdalos, Dios, a poder levantarse en la fe, a poder volver a la comunión contigo, Señor, a que puedan volver a congregar para alimentarse de tu palabra, Padre. Te rogamos como iglesia por ellos. Te rogamos por aquellos hermanos que están imposibilitados, que quieren venir, quieren levantarse, pero por alguna enfermedad no pueden hacer. Dios, Padre Santo, pon tu mano poderosa en ellos y concédeles la sanidad que necesitan sus cuerpos para que puedan levantarse y puedan buscar tu presencia, Señor. Levantar los brazos en este lugar y adorarte, alabarte y bendecirte, Dios. Ayúdalo, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Señor. Háblanos en este momento. Utiliza mi vida, Señor. Soy un siervo inútil, Padre, que dependo de ti, Señor. Que seas tú dándonos la sabiduría para poder compartir y entender este mensaje. Te pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice el versículo, el capítulo 6, y de aquí surgen muchas suposiciones, preguntas, inquietudes, donde dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay diferentes pensamientos, suposiciones de quién eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Soy de los que creen que estos hijos de Dios son de la descendencia de Adán, Set, y que las hijas de los hombres son del otro sector, de Caín, del linaje, descendencia de Caín. Para argumentar un poco más este pensamiento, vamos a hacer un breve recorrido por el capítulo 4 de Génesis y 5. Vamos a ver algunos versículos y vamos a extraer también otras cosas que nos van a servir para aplicarlo a nuestras vidas. Aunque no es este el énfasis del mensaje, sino la sobreabundante gracia de Dios, a lo que Juan Gabriel ya adelantó recién, lo que dice Romanos 5:20, que la ley fue dada para que el pecado abundase, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y cabe también acá entender cómo la gracia de Dios sobreabundó con todo esto que hemos visto y que vamos a ir desglosando
a medida que lleguemos a esos pasajes otra vez. Así que capítulo 4 de Génesis, desde el versículo 3, por ejemplo, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es la pregunta que el Señor le hace, porque estaba muy enfurecido Caín. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dijo: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué diferente a nuestro hermano mayor, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Él sí guarda a los hijos de Dios. Él sí nos guarda, Él sí nos protege, Él sí nos ama, y demostró ese amor al dar su vida en la cruz por cada uno de los escogidos de Dios. ¿No lo entendió Caín? Y tampoco era ese el espíritu de Caín. Quiero llevarlo a este pensamiento. El espíritu de Caín. ¿Cómo era Caín? Contrario a Abel. La ofrenda de Abel agradó a Dios porque la ofrenda de Abel apuntaba al Cordero de Dios. Agradó a Dios. Dios miró primero el corazón de Abel. Después miró la ofrenda de Abel. Miró el corazón de Caín y miró su ofrenda. Y se agradó de Abel y de su ofrenda. Dios mira el corazón. ¿Con qué intención nosotros nos presentamos delante de Él y ofrendamos o ofrecemos algo al Señor? Todo depende del corazón. Bien, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Dios en su misericordia y por su gracia siempre le ha dado al hombre la posibilidad de arrepentirse, como también le dio a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? No era porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino que le estaba dando la oportunidad de que Adán confesara su pecado y se arrepintiese. Lo mismo le está diciendo a Caín, dándole la oportunidad, la chance de que se arrepintiera, pero no vemos ninguna señal de arrepentimiento en el corazón de Caín. Él no dice: grande es mi pecado. Él dice, como diciéndole a Dios: me parece que eres un poco exagerado en esto, ¿no? Grande es mi castigo para ser soportado. Nada de humildad, cero arrepentimiento en el corazón de Caín, hermanos. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa errante, y así anduvo Caín errante, sin reposo. Así todos aquellos que están fuera de Cristo viven una vida así, errante, porque solamente en Cristo tenemos el reposo, el consuelo, la paz. Solamente la encontramos en Jesucristo. Y Caín anduvo errante por no aprovechar, diríamos, la oportunidad que Dios le dio de arrepentirse.
Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ahí empezamos y recordamos que surgen las preguntas, ¿no es cierto? ¿De dónde Caín conoció a su mujer? Recordemos que esto no es, cronológicamente escrito, ¿no? Pasaron muchos años ya. Vivían 800, 900 años, en fin. Ya, y dice, toda la genealogía que usted va, la descendencia que usted va a ver de Adán, dice que nacieron hijos e hijas. Incluso de Adán nacieron hijos e hijas. Todos tuvieron hijos e hijas, excepto Noé, que solamente tuvo 3 varones. Entonces, ¿de dónde conoció Caín a su mujer? Obviamente, o de las hijas de Adán, o de una prima, o alguna sobrina, no sé, la Biblia no lo dice, pero de ahí salió la esposa de Caín. Bueno, versículo 19, vemos para tener una idea. Escucha, hermano, el mundo dice de tal palo, tal astilla. Hay una influencia. Por eso cuando hablábamos de Abraham, cómo él influenció en su entorno, en la familia, su fe es como contagiosa, diríamos de alguna manera, por la gracia de Dios siempre. Con Caín pasó más o menos lo mismo. Influenció para mal. Del mismo espíritu, de la misma línea, del mismo pensamiento, la misma maldad. Dice, por ejemplo, el 19, que vendría a ser el nieto o bisnieto, no sé, de Caín. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Lamec tomó 2 mujeres. Aquí comienza este es el padre de la poligamia, hermano. Este es el padre de los infieles. Acá Lamec toma 2 mujeres. Y Ada dio a luz a Jabal, versículo 20, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Dios, en su gracia común, dándole dones a los hombres. Jabal fue padre de los que habitan en tienda y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Bien, en la gracia común, el Señor dándole a los hombres la habilidad de poder crear sobre lo ya creado cosas. Versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios le concedió a Eva tener otro hijo que vino en sustitución de Abel. Sin duda, para mi entender, con la misma fe, con el mismo espíritu, creyente como Abel. Versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todavía no hemos llegado a la descendencia en el capítulo 5, pero ya está nombrando a Enos. Y ahí nace, podríamos decir, 2 tipos de iglesia. Los que hacen o pretenden hacer la obra de Dios en la carne, y los otros que se esfuerzan por agradar a Dios de una forma espiritual como Dios le agrada. Bien, de la línea de Caín y de la descendencia de Adán, hay 2 grupos, ya con muchas personas. Entonces, por eso digo, apoyo eso y pienso así.
que los hijos de Dios son de la descendencia de Set y las hijas de los hombres son de la línea de Caín. Como esto es una doctrina secundaria que no incide sobre la salvación, entonces hay pastores de sana doctrina, no sé quién, pero sé que los hay, pastores de sana doctrina, que creen que puede haber sido o que eran ángeles caídos que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, en fin. Respetamos eso porque a mí me cuesta mucho creer eso. Siempre me ha costado mucho creer y escuché y me cuesta mucho creer ese relacionamiento entre ángeles caídos e hija de los hombres. Yo más lo entiendo por el lado de estos dos grandes grupos de personas, descendencia de Adán, Set, la línea de Caín, perversos. Vemos un Lamec ahí, realmente con el mismo espíritu de Caín. Es importante, hermanos, importantísimo, de hecho para evangelizar también, lo que capítulo 5, versículo 3 del Génesis nos dice. Versículo 3 del capítulo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Imagen y semejanza del hombre Adán caído en pecado, con su corazón inclinado siempre al mal. Esto es como si el Señor le hubiese dicho, y hablando en tucumano para que nos entendamos, y tratando de hacer la forma más simple, según yo lo entiendo, y me gusta hablarlo de esa manera para que se entienda de una forma muy simple. Es como si hubiese dicho el Señor, mira Adán, lo que has hecho ha infectado tu corazón con un virus llamado pecado. Ese hijo que ha nacido, ya ha nacido infectado con ese virus, y todos los que van a nacer, incluso el que está naciendo en este momento, todos nacen con el problema de ese virus que está en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, 19, que del corazón salen, no es que entra. Nosotros ya hemos nacido con eso adentro, con esa maldad adentro, en nuestro corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, todas esas cosas salen del corazón del hombre. Y lo podemos ver. Y nosotros cuando miramos nuestra vieja vida, nos queda bien claro el tema de que el problema del hombre está en el corazón del hombre. Las buenas noticias, aparte del Génesis 3:15, el protoevangelio que ya nos habla de la simiente de la mujer, Jesucristo, que aplastaría la cabeza de Satanás. Aparte de esa, la mejor de todas las noticias, también vemos en Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 23 en adelante, la obra que nosotros llamamos la obra de regeneración o nuevo nacimiento, que es lo que Dios hace en el corazón del hombre. Si el problema del hombre es el corazón, entonces el hombre lo que necesita es un cambio de corazón. Y Dios dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero no solamente dice eso, también quitaré ese espíritu viejo, que es el espíritu de Caín, podríamos decir. Porque todos, escucha hermano, todos, ¿por qué quiero resaltar la gracia de Dios en este mensaje? Porque todos descendemos de Adán. Todos fuimos infectados con el mismo virus. Y potencialmente todos somos capaces de lo peor. Porque todos fuimos cortados por la misma tijera, hermanos. Todos tenemos el mismo corazón.
al menos que en la regeneración, por supuesto, gracias a Dios por eso, ya hemos sido transformados, cambiado ese corazón. Pero, ¿por qué no todos los seres humanos? ¿Por qué aquí ya estamos viendo dos grupos de personas diferentes? Solamente, hermano, por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que restringe la maldad del hombre para que el hombre no se manifieste en todo lo que el hombre es capaz por la maldad de su corazón. ¿Por qué alguien es capaz de matar y otro no es capaz de matar ni una mosca? Nunca se olvide, hermano, que es por la gracia de Dios. El día que entendí bien yo el tema de la gracia de Dios, ese día aprendí a callarme la boca y no pensar como el mundano piensa. Pero fulano, ¿cómo puede ese tipo hacer eso? ¿Cómo puede ser que esa mujer haya abortado y tirado a su niño en el tacho de una basura? ¿Cómo puede ser? Y ese día lo entendí, que por la gracia de Dios, que yo no soy capaz de hacer eso. Es por la gracia de Dios que Dios cambió el corazón perverso del hombre en la regeneración. Ningún hombre, hermano, que no pase por el quirófano de Dios para recibir ese trasplante, ninguno puede ser salvo. Ahí usted va a entender, o sin duda que ya lo entendió, pero estamos repasando esto. Nadie puede ser salvo sin el nuevo nacimiento. Jesús dejó bien en claro, es necesario el nuevo nacimiento para poder ver y para poder entrar al reino de Dios. El problema del hombre es su corazón. Gracias a Dios que a muchos de los que estamos acá ya pasaron por el quirófano espiritual, donde el cirujano perfecto, Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, ha hecho la obra de regeneración. Por eso nosotros ahora podemos levantar nuestras manos, nuestros ojos, alabar y glorificar al Dios que nos salvó. Pero si en eso, sin la obra de Dios, nosotros no podríamos hacer eso. Gracias a Dios por su sobreabundante gracia que nos salvó. Entonces es importante, muy importante, que este Seth nació ya con su corazón corrompido por el pecado de su papá Adán. Pero por la gracia de Dios, si seguimos viendo la descendencia, vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 5, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Solamente podemos caminar como caminó Noé, mis hermanos, en contramano de este mundo cuando Dios cambia el corazón del hombre. Y Enoc caminó en contra de este mundo perverso, malvado, por la gracia de Dios. Entonces vemos en esa descendencia un Noé y un Enoc caminando con Dios. Capítulo 6, versículo 3. Entonces queda claro, no sé si todos lo creerán así, pero para aquellos que tienen este pensamiento, creo que queda claro quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Versículo 3 del capítulo 6. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿No contenderá mi espíritu con quién? Ajá, el problema estaba en el hombre. Con el hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios, en su gracia y misericordia, le está dando a los hombres, por decirlo de alguna manera, un plazo, un tiempo límite, porque iba a venir el juicio. No es que Dios acá al hombre le puso un límite a la edad. No es eso. Sino que Dios le está diciendo, en otras palabras, de aquí en más, les queda 120 años. Eso es gracia, hermano. Misericordia y longanimidad de Dios. De aquí a 120 años, raeré, como dijo el Señor, de sobre la faz de la tierra todo lo que he creado. 120 años. Es como cuando Jonás fue a Nínive y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gracias a Dios que los ninivitas, comenzando por el rey hasta el último, se arrepintieron y fueron salvados por la gracia de Dios. No así con estas personas, no así con ellos. Nadie creyó en ese mensaje. Dijo el Señor, entonces, en la última parte del versículo 3, más serán sus días 120 años. Vemos muchos atributos de Dios acá y quiero resaltar en este caso el atributo de la longanimidad de nuestro Dios. Podríamos decir, esa paciencia es un atributo de Dios también extendida y llevada al extremo por la gracia. Longanimidad, un atributo de Dios comunicable, expresa su bondad y clemencia al aguantar la maldad y persistente obstinación del pecador, llamándolo incansablemente Dios al arrepentimiento, en lugar de visitarlo de inmediato con el juicio. Longanimidad de Dios. Paciencia de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2. Algo de eso habla Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos, no saque el dedito de ahí porque vamos a volver. Romanos capítulo 2, versículo 4. Hablamos de la paciencia del Señor, longanimidad de nuestro Dios, por gracia dándole al hombre la posibilidad de arrepentimiento. Romanos, capítulo 2, versículo 4, pregunta, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad? ¿Qué más? Paciencia, ¿qué más? Y longanimidad, ignorando que su benignidad o que Dios es tan bueno, hermanos, longánime, paciente, esperando, ¿qué cosa? Que el hombre se arrepienta. Esa paciencia, esa longanimidad, esa benignidad te guía al arrepentimiento. Y eso lo vemos reflejado en ese tiempo. 120 años les queda para arrepentirse. Algo así también dice Romanos 9, 22. Romanos 9, 22, hablando de la paciencia del Señor. Romanos 9, 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha, ¿qué? Paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Mucha paciencia, longanimidad. Hermanos, ¿sabe que Dios ya había revelado que cuando Matusalén muriera, el juicio iba a venir? Cuando hablamos de la longanimidad y la paciencia de Dios,
no en vano, Matusalén es el hombre más longevo, el más viejo de la historia. Hay un porqué, mis hermanos. Dios ya había dicho, cuando muera Matusalén vendrá el juicio. Si sumamos 187 años que Matusalén tenía, más los 182 años que tuvo Lamec, su hijo, más los 600 años que tenía Noé cuando vino el diluvio, nos da exactamente la edad de Matusalén. 969 años y vino el juicio de Dios. No fue casualidad que Matusalén viviera 969 años. Es Dios en su gracia estirando al máximo su paciencia, esperando que estos hombres se arrepintiesen. Todo tiene un porqué. Es hermoso, hermanos. Nosotros, yo antes, en mi ignorancia, decía, el Evangelio, como que no le daba mucha importancia al Antiguo Testamento. Gracias a Dios que encontré el Ministerio GES y ahí empecé a aprender que Jesucristo está en toda la Biblia. Y de hecho acá, con estos nombres de la descendencia de Adán, Set, encontramos el Evangelio, hermano, en el significado de cada uno de los nombres. Por ejemplo, hay 10 generaciones, hermano, entre Adán y Noé, 10 generaciones. Y déjeme decirle de paso que Adán, él vio hasta la 9ª generación, hasta Lamec, lo vio nacer. Seguramente Adán hablaba y hablaba del Dios que él lo conoció perfectamente. Pero en la genealogía, descendencia, de Adán, vemos, por ejemplo, un resumen del Evangelio. Adán significa hombre, Set, concedido, Enos, mortal, Cainán, tristeza, Mahalalel, Dios bendito, Jared, bajará entre nosotros, Enoc, enseñando, Matusalén, su muerte traerá. Ese es el significado del nombre Matusalén. Lamec, lamento. Noé, descanso. El hombre es concedido a mortal tristeza, pero el Dios bendito vendrá a nosotros enseñando que su muerte traerá a los desesperados consolación y descanso. Ahí está el Evangelio de la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahí está Jesucristo. Ahí están las buenas noticias de nuestro Dios para un mundo perdido. Sobreabundante gracia del Señor. Y claro, nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5 versículo 39, Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Encontramos a Cristo, encontramos el Evangelio en toda la Escritura. Hermoso cuando empezamos a entender eso y empezamos a ver que la Biblia es cristocéntrica. Y cuando escuché una de esas primeras prédicas en Fotia, me causó tanta, no sé cómo decirlo, pero fue tan diferente porque veníamos nosotros del Evangelio de la prosperidad, que todo apunta al bienestar del hombre, un evangelio antropocéntrico, el hombre en el centro del mensaje, el propósito que el hombre se sienta bien. Pero la Escritura tiene a Jesucristo como el centro
del mensaje, porque Él es el centro de todas las cosas, nuestro Señor. Bien, no creyeron en el mensaje y Dios en su gracia, no solo Noé preparó el arca, sino que Noé, dice Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé era pregonero de justicia. Noé advertía que el juicio venía, nadie le creyó, nadie se convirtió. Pero Noé fue usado por Dios. Cristo, en la persona de Noé, estaba anunciando el juicio. Bien, vemos muchos atributos de Dios, vemos su longanimidad, vemos el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre, vemos que se enciende la ira de Dios por causa del pecado. Y acá, en el versículo 3, más serán sus días 120 años y no contenderá mi espíritu, como dijo el Señor. Veo que hay ahí una mezcla. Es como que ya hay un sincretismo, una mezcla entre esos dos grupos de personas. Más o menos como lo que vemos ahora en las iglesias, introduciendo el mundo dentro de la iglesia. Una mezcla entre lo santo y lo profano. ¿Y qué puede salir de ahí? El despertar de la ira de Dios. Por eso digo, creo firmemente en que estos hijos de los hombres son los hijos de la descendencia de Adán y de la descendencia de Caín. Versículo 4 del capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días. No fue por causa de esa mezcla, de esa mixtura. Ya había gigantes en la tierra. No fue que como consecuencia de esa unión hubo gigantes. Ya había gigantes en la tierra. Ahora sí, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. De hecho, el Señor Jesús dijo que los ángeles no pueden procrear. Otro detalle por el cual creo que no fueron relacionamiento de ángeles con mujeres. Bien, capítulo 4, estamos en la parte final. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuál es el atributo que podemos ver ahí? La presencia, ¿cómo es? La omnipresencia de Dios. Vio que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otro atributo de Dios exclusivo, la omnisciencia de Dios, que solamente Él puede ver el corazón del hombre. De continuo solamente el mal. Por eso dije, Mateo 15, 19, la maldad del hombre está en su corazón, dijo Jesús. De ahí salen los problemas. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Una indignación santa de parte del Señor. Y dijo Jehová, el mismo Dios que creó todas las cosas, es el mismo Dios que dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Soberanía pura de nuestro Dios. Él no consultó con nadie, Él dijo, voy a hacer esto y punto. Versículo 8, hermanos. Nosotros existimos, la humanidad existe, por lo que dice el versículo 8. Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Por la gracia de Dios se salvó Noé. Y de ahí descendemos todos nosotros. De Noé, Sem, Cam, Jafé. Por eso hay gente todavía en la tierra. Estas son las generaciones, versículo 9, de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La pregunta, ¿por qué Noé caminó con Dios? Por la gracia de Dios. Porque Noé era considerado perfecto en sus generaciones. Esto perfecto era, mirando toda la maldad de los hombres, él era diferente, completo. ¿Por qué? Era perfecto en sus generaciones por la gracia de Dios. ¿Por qué Noé fue varón justo? Por la gracia de Dios. Nosotros somos declarados justos por la gracia de Dios. La misma gracia, hermano, la misma gracia que Dios aplicó a Noé es la misma gracia que nos ha hecho a nosotros ser declarados justos, trasladados, adoptados y formar parte de la familia de Dios. Herederos, coherederos con Cristo. Gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Sabiduría de Dios, lo vemos desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Dios le da aquí a Noé las instrucciones de cómo él iba a construir el arca. Cómo iba a construir el arca, ¿no? Vemos el amor de Dios, hermano, en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, contigo. ¿Qué vemos ahí? Un remanente escogido por gracia. Dios guarda siempre un remanente para que su plan se cumpla. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a los escogidos. Vemos la misericordia de Dios entonces, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hermanos, el arca estaba terminada, pero faltaba un detalle muy importante. Calafatear el arca, por dentro y por fuera, por dentro, por fuera, por todos lados, para que el arca quede como plastificada totalmente. Si decimos, hermanos, que el diluvio vino como juicio de Dios, esa arca, por decir de alguna manera, sellada, calafateada con la brea, era imposible que pudiera entrar siquiera una gota de juicio dentro de esa arca. Seguridad de salvación, hermano, que tienen los hijos de Dios. Es la seguridad que nosotros tenemos por estar en Cristo, que es nuestra arca de salvación. Ninguno se perderá si ya has pasado por el quirófano espiritual de Dios y eres un hijo de Dios, ya estás en Cristo. Imagino, hermano, esa arca moviéndose para todos lados, imaginen eso. Con palos, con cuerpos, con olas, porque era un gran mar, moviéndose esa arca para todos lados, me imagino, a Noé y a la familia, a los tumbos muchas veces, cayéndose, pero siempre cayeron dentro del arca, jamás fuera de ella, mis hermanos. Eso es seguridad que los hijos de Dios tenemos. Ese es el gozo que los hijos de Dios tenemos, de saber
que vamos a llegar. Es lo que dice el versículo 19. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. ¿Para qué? Para que tengan vida contigo. No dice para que quizás tengan vida contigo. Seguridad de salvación, hermanos, que la iglesia tiene y debe descansar en esa seguridad por la gracia de Dios. Para que tengan vida contigo. Que Dios nos ayude a ser como Noé, hermanos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Que Dios nos ayude, hermano, a ser obedientes a su palabra. Porque para eso fuimos escogidos, dice Segunda de Pedro. En la epístola de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fuimos llamados, fuimos salvados para obedecer. Que Dios nos ayude a ser así, como alguien que encontró gracia ante los ojos de Dios. Le creyó a Dios, le obedeció a Dios. Y la familia de Noé fue salva, porque Noé creyó a Dios. Vemos en el versículo 14 entonces, cuando el Señor le dice, calafatearás con brea por dentro y por fuera, vemos la misericordia de Dios, para que no entre ni una gota de juicio en esa arca. La misericordia de nuestro Dios. Bien plastificada esa arca. Santiago 2:13 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos a Noé, capítulo 8, versículo 20. Cuando ya bajan del arca, después de estar como un año ahí adentro. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Un ejemplo de reverencia y respeto al Dios que lo salvó. Ofrenda que partía de un corazón limpio. Imagino a Noé mirando todo el desastre y diciendo gracias a Dios, porque quedó solo él y su familia. De lo que me salvé, ¿no? De lo que nos hemos salvado, hermanos, cuando entremos a la gloria y podamos ver realmente, ahí sí entenderemos realmente de lo que el Señor nos libró. Entiéndase, infierno, por la gracia de Dios. 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron. No fue que Adán los andaba correteando por ahí a los animales y que no quiere entrar, y Dios los llevó. Todos los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Seguridad de salvación, hermano. Dios cerró la puerta.
Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8 dice que el Señor, las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Es la seguridad que los hijos de Dios tenemos en esa arca que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese Noé adoró al Dios que lo salvó. Le ofreció de su corazón limpio, ofrenda limpia. Y dice el versículo 21 del capítulo 8, y percibió Jehová olor grato. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos es una ofrenda para el Señor. Pero observemos esto, aunque nuestro corazón fue cambiado, pero debemos examinarnos a nosotros mismos y lavarnos todos los días los pies espirituales, porque se nos pega cosas de este mundo. Todos los días, la vida del creyente es una vida continua de arrepentimiento, hermanos. Es la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia y por la gracia existimos como iglesia, por la gracia de Dios. La gracia de Dios, dijo un tal hermano Bishop, la gracia es la provisión para los hombres que están caídos, que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden ver, tan sordos que no pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Gracias a Dios que nos ha resucitado. Gracias a Dios que nosotros somos parte de la primera resurrección. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su gracia. Inclina su rostro. Gracias queremos darte, amado Padre Santo. Esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido. ¿Qué merecíamos nosotros por nuestro malvado corazón, Señor, si no es el infierno? Pero tu gracia se manifestó, Señor, para hacernos un pueblo diferente, Señor. Gracias queremos darte, oh Dios, que podemos estar ahora en la familia de Dios, gozándonos de saber que hemos tenido el privilegio de poder ser llamados, justificados, salvados. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la obra del Espíritu Santo que ha regenerado nuestras vidas, que nos ha cambiado el corazón, que ahora podemos levantar los ojos de la fe y mirar y contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Bendice la iglesia, Padre, bendice a los hermanos, bendice a tus siervos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Usa nuestras vidas, Dios, en este mundo perdido, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Ayúdanos, Señor, porque somos mensajeros, portadores del mensaje de la cruz, para que estemos siempre dispuestos a llevar ese mensaje para aquellos que no te conocen, para aquellos que están muertos en delitos y pecados, como estábamos nosotros también. Muchas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por los hermanos. Gracias por bendecir tu iglesia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.